bienvenidos a Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria. Mi nombre es Laura Sánchez, coordinadora de producción. Con esta exposición damos inicio a nuestro ciclo expositivo de 2024. Gracias por acompañarnos a la inauguración de Desminar. Esta es una exposición... No te preocupes. Esta es una exposición organizada por el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, el Museo Nacional de Colombia, Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, la Cámara de Comercio de Bogotá, ARBO, y la Dirección de Patrimonio Cultural UNAM de la Universidad Nacional de Colombia. Me honra en este momento presentar esta conversación entre la artista mexicana Tania Candiani y la curadora invitada Gabriela Rangel. Tania Candiani, artista interdisciplinar cuyo interés central es la idea expandida de traducción ampliada al campo experimental mediante el uso de lenguajes visuales, sonoros, textuales y simbólicos. Muchos de sus proyectos consideran el universo de lo sonoro y las políticas de la escucha como una herramienta capaz de ampliar y transformar percepciones tanto humanas como no humanas. Parte fundamental de su obra se relaciona con políticas y prácticas feministas, entendiéndolas como experiencia comunitaria, afectiva y ritual. Su producción suele involucrar grupos de trabajos en diversos campos, consolidando intersecciones entre el arte, literatura, música, arquitectura, ciencia y labor, con énfasis en los saberes y técnicas ancestrales, las tecnologías y su historia en la producción de conocimiento. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, recibió la beca Guggenheim para las Artes y la beca de investigación para artistas del Smithsonian Institute, entre otras. En 2015 representó a México en la Bienal de Venecia. Su trabajo ha sido exhibido internacionalmente en museos, instituciones y espacios independientes y forma parte de importantes colecciones públicas y privadas. Sus libros monográficos son Tania Candiani, Los ojos bajo la sombra, del 2023, Tania Candiani, Como el trazo, su sonido, del 2022, Habita intervenido, de 2015, y 5 variaciones de circunstancias fónicas y una pausa, del 2014. Gabriela Rangel, comisaria y escritora venezolana, radicada en Nueva York, lleva 25 años trabajando como curadora de arte latinoamericano con alcance global. Su acercamiento al arte moderno y contemporáneo es interdisciplinario, con énfasis en los procedimientos de archivo y el cine y la pintura expandidos. Los proyectos recientes incluyen la recuperación de las gigantescas instalaciones cinematográficas Minute Code de Marta Minujín e Imágenes de Caracas de Jacob Borges. Fue curadora asistente del Museo Artes de Houston, directora de artes visuales y curadora jefe en la Sociedad en America Society y directora artística del Malva. Hoy se desempeña como curadora de arte y escritora. No siendo más, las dejo. Gracias, Laura. Bueno, muchas gracias. Quiero comenzar por agradecer a todos los que hicieron posible esta exposición, porque esto fue un diálogo de cerca de un año. Es cierto, año y medio por Zoom, a veces in situ, y no es fácil poner a todas las partes de acuerdo, pero esto fue muy armónico, debo decir, excesivamente armónico. Especialmente quiero dar las gracias obviamente a los coordinadores de Fragmentos, pero también a Tangrama, que nos ayudó con la caja libro, y obviamente a quien nos invitó a formar parte de este proyecto, que fueron Doris Salcedo y María Belén Sáez. También quiero dar las gracias al estudio de Tania, que se portaron dignos en las circunstancias que teníamos, porque Tania tiene muchos compromisos internacionales. Y quería comenzar por hablarles un poco de cómo se gestó el proyecto. Creo que la gente no sabe cómo es la cocina de proyectos como este, que implican una serie de pasos muy esotéricos para quienes no tenemos que ver con la tecnología o que le tenemos pánico a la tecnología,
aquellos que nacimos en los años 60, por ejemplo, como yo. Y creo que es importante también saber cómo se armó este proyecto. Yo quiero salir un poco del terreno discursivo y hablar de esa cocina, de cómo esto está en el espacio, cómo se gestó el aparato tecnológico, la plataforma y los diferentes componentes que constituyen Desminar. Vamos a empezar por el título, que Tania nos cuente cómo se le ocurrió ese título, que no es una metáfora, es una experiencia simbólica del espacio donde estamos en este momento todos sentados y congregados en esta comunidad artística, pero que tiene que ver con una especie de metafísica de la memoria violenta, que es nuestra memoria. La memoria pareciera que estamos tocados todos por la violencia, que no hay afuera de la violencia. Entonces, este piso y todo lo que generó este piso en nosotros fue lo que generó el proyecto. Cuenta un poco lo de Desminar. Sí, Gabriela, gracias a todos por estar aquí. Sí, para mí fue un inmenso reto empezar a pensar este proyecto cuando Gabriela me llamó para invitarme a pensar junto con ella en cómo traducir este lugar. Yo había conocido fragmentos y en el momento en que entré me sentí inmensamente conmovida por este lugar y por lo que esta pieza es, este piso que hizo Doris, junto con las mujeres y estos rastros de violencia que se sienten, ¿no? Entonces, la única manera posible de acercarse a este piso era hablando sobre el piso, o sea, pensando sobre el espacio en el que estamos parados y todo lo que implica. El título y el objeto de Desminar, o sea, inmediatamente pensé en un desminador, porque un desminador cura un territorio violentado, un territorio después de la guerra en donde dejan bombas sembradas y hay que pasar estos detectores de metales para poder limpiar, quitar las minas y poder volver a habitar el territorio. El gesto de desminar también es un gesto de curación del terreno, de la tierra. Ayer hablábamos, no sé por qué, alguien decía, sí, las minas son muerte sembrada, ¿no? Y literalmente utilizamos el objeto que es un desminador, que es lo que ven allá, este artefacto, es un desminador, detecta metales, para hablar de cómo poder curar el territorio después de la guerra o durante el procesos de violencia que vivimos, no nada más aquí, sino desgraciadamente en todo el mundo ahora, ¿no? También hace un vínculo con la materialidad de este piso, o sea, sí tiene que ver con leer los metales más allá, y por eso creo que la inclusión del texto de Roger Caillois fue tan pertinente también para hablar de estas capas casi geológicas que tiene el territorio y que tienen una historia más allá de la historia humana, la historia no humana y la formación de un territorio que luego es habitado y luego es violentado. Ese fue Desminar, ¿no? Sí, yo creo que es importante la referencia de Roger Caillois porque es una figura olvidada, un poco dibujada de nuestro panorama, pero es un personaje muy interesante porque él vivió un momento histórico que se puede trazar al momento que estamos viviendo después de la pandemia y con el surgimiento de un movimiento autoritario en muchos lugares del mundo que es molecular, no está anclado en un solo lugar, ni decimos que es Latinoamérica en un momento de pornomiseria, no es verdad, está en todos lados. Y Roger Caillois fue un sociólogo surrealista ligado a los surrealistas, pero también a los contrasurrealistas, que se fue a Argentina huyendo de la ocupación en Vichy y que cuando regresa después de la guerra escribe un libro muy bello, traducido por primera vez por Lidia Cabrera, eso no lo sabe la gente, pero es verdad, que se llama El lenguaje de las piedras. En ese libro él cuenta como una historia de la humanidad a través de la formación y de la transformación de los metales, de los minerales, de las piedras, y como lo cuenta, es de una violencia y una belleza impresionante.
Cuando a mí me tocó invitar a Tania para este proyecto, yo pensé mucho en él, porque dije, es como una historia de los metales, de qué hay aquí debajo y qué es lo que no vemos, que lo sentimos, nos duele, después de estar una hora de pie, a uno le duele estar acá, que esa es la belleza de este piso, que es sublime este piso, pero también nos lleva a otro discurso de lo que no vemos, y eso es lo que Tania logró con su trabajo, vamos a decir, poético de transformar una tecnología de la cual somos tan antipáticos hoy en día. Todo el mundo habla mal de la inteligencia artificial, pero creo que aquí hay un uso poético y transformador de la inteligencia artificial. ¿Nos puedes contar cómo fue el proyecto de trabajar con Interspecifics? ¿Qué tipo de información le diste a ellos para que registraran? Porque las frecuencias son producto tuyo, tú tienes una sensibilidad musical. A nosotros nos gusta mucho la música, las dos. Bueno, cuando en términos prácticos había que entender cómo hacer esa traducción a sonido de esta superficie que para mí es una cartografía. Primero pensamos que íbamos a usar un microscopio para amplificar estos surcos de manera casi atómica, o sea, para poder agrandar, por ejemplo, un disco negro, un vinil, cuando uno lo pone al microscopio, ve cada una de estas ondas y surcos que en realidad son, es donde está grabado el sonido. O sea, el sonido es físico y esa fisicalidad está guardada y tallada en cualquier surco. Y por eso primero pensamos en la idea del microscopio y después en el microscopio perdíamos esa posibilidad de reconocer que sí es este piso lo que estaba siendo leído. Entonces lo que acabé por usar es un lente que amplifica, es un zoom que amplifica bastante, pero no sin perder el territorio. Con Interspecifics he trabajado en muchos proyectos para desarrollar tecnología. Ellos son un colectivo mexicano integrado, entre otros, por Leslie García, a quien conozco hace como 30 años. Yo trabajo mucho con tecnología, pero yo no sé programar ni soy ingeniero, pero se me ocurren cosas que requieren de estas tecnologías y el hecho de tener un sistema como un algoritmo de inteligencia artificial es importante aquí para que estemos nombrando el piso, cantando el piso en tiempo presente. Esto está sucediendo en tiempo real. El desminador es activado y lo que sucede cuando se activa es que va leyendo y amplificando cada surco del terreno, proyectándolo en tiempo real en la sala, y este algoritmo de inteligencia artificial va aprendiendo siempre y aprende cada vez más a reconocer estos valles, estas cañadas, estas montañitas que son este piso. De esa manera es una interfaz entre el humano que activa, el humano que transita este territorio y quien escucha, ¿no? El gesto de escucha es no nada más un gesto que se le pide al oído, sino también al cuerpo entero. Y por eso la instalación en cuadrafónico es tan importante y las bajas frecuencias. La decisión de los parámetros en que fue escrito este instrumento musical, finalmente es un instrumento musical el que canta, tiene que ver más con una narración. O sea, yo le escribí a Leslie cómo esperaba que sonara esta traducción. Estamos pensando en un requiem, en un lamento que se oye desde abajo de la tierra, como es piedra, como es metal, como es tumba, también está sepultado, y entonces de pronto el sonido tiene que ser profundo, como si viniera desde lo subterráneo, pero también cuando uno sale a la superficie es como a nivel de tierra y de pronto hay partes luminosas, metálicas, que de cierta manera nos tocan o laceran o lastiman, pero también pueden cobijar de pronto. O sea, es una serie de cosas difíciles de describir
con pocas palabras, entonces hicimos una lista de palabras en donde las frecuencias sonoras tendrían que jugar, ¿no? Y eso es lo que se le programó a esta inteligencia, y en esos límites sonoros es que ella va cantando en tiempo real. Hay otro elemento que es el elemento del archivo, que... Sí, yo te iba a pedir que hablaras un poco del archivo. Tú hablas del archivo cuando se refiere a Tlatelolco. Yo prefiero hablar del contexto, porque tú vives en México. No solamente es un archivo, los archivos también tienen otra función. Entonces, háblame de por qué incluiste Tlatelolco. Es importante que sepan lo que significa Tlatelolco para el imaginario mexicano, pero también global, porque Tlatelolco se ha convertido como en una especie de mito poético de la violencia, y de un tipo de violencia muy específica. Sí, cuando estábamos desarrollando el desminador, que fue entrenado con fotografías e imágenes que nos mandaron de los pisos de fragmentos, ella lleva siendo entrenado casi 4 meses ya en este piso, pero necesitábamos también utilizarlo para entender cómo iba a reaccionar, no con imágenes fotográficas, sino con un piso real. Y yo quería que fuera activado en un lugar que hubiera tenido una carga de violencia más o menos de la misma forma que este lugar, ¿no? O sea, que fuera tan poderosamente conmovedor como es el piso de fragmentos. Y pensé en Tlatelolco como de inmediato, porque Tlatelolco, por un lado, tiene en su historia más reciente, infame, es la matanza de estudiantes en el 68 a manos del gobierno de Díaz Ordaz, en donde le dispararon a los estudiantes en plena plaza, y esa plaza es la Plaza de las Tres Culturas, en donde también hay una historia de arqueología de la violencia bestial, en donde hubo unas pirámides que fueron destruidas a medias por los conquistadores españoles, que utilizaron las mismas piedras para erigir una iglesia católica, y después se convirtió en un ícono de la modernidad, en donde Mario Pani construyó los edificios de Tlatelolco. Ahí es donde fue la matanza. Entonces ese es el lugar en donde llevamos el desminador y pasamos por los pisos de los restos remanentes de esa pirámide de la iglesia, y en los pisos de mármol de la plaza también. Claro, ahí funciona también un memorial, hay un museo de la memoria de la violencia, con lo cual también se traza como un puente entre esta institución y Tlatelolco. Y Tlatelolco, así es, porque sí, Tlatelolco también tiene un memorial, ¿no? Pero también pienso que ese gesto y el hecho de tener este archivo, que cuando no se está utilizando el desminador en vivo, entra el archivo, un archivo que está compuesto por 4 registros en video y que se activa en distinto orden, y que la inteligencia artificial lee nuevamente, es decir, todo el tiempo vuelve a leer el archivo de distintas maneras también. Me sirve también para hablar de cómo el archivo tiene que tener voz y estar vivo, es decir, un archivo guardado del que no se habla es un archivo muerto. Un archivo tiene que ser nombrado, y de esa manera Tlatelolco está siendo nombrado ahora mismo, de hecho, y cuando el desminador se utiliza sobre el piso de fragmentos, estamos en tiempo real ahora mismo hablando del presente, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama la atención mucho como curadora de arte latinoamericano, que es la falta de colaboración entre diferentes disciplinas en nuestra región. Yo no sé si es por razones económicas o por falta de disposición a colaborar entre diferentes partes. Pero a mí, una de las cosas que más me conmueve de este proyecto es tu colaboración con Interspecifics, con todos nosotros también, que produce una obra que de alguna manera es una experiencia sensorial
en un momento cuando los museos se ven amenazados por la presencia de esas aberraciones que hay, que son, ¿cómo se llaman? Las experiencias inmersivas. La vida de Van Gogh, la de Frida Kahlo, que son como un Disneylandia del arte, y tú estás haciendo una experiencia inmersiva que tiene que ver con vamos a decir, el hueso húmero de la violencia. Entonces, hay dos cosas aquí. Uno, por un lado, el uso de estos lenguajes espectaculares sin ser espectáculo, y por otro lado, la colaboración. Colaborar no es fácil, nunca. Y tú colaboras muy bien. También lo hiciste en el proyecto que yo vi en la Ciudad de México recientemente, que es un proyecto bellísimo, dionisíaco, yo diría, donde Tania puso a una gente a bailar en el patio del Museo Caluz, que es un edificio histórico en el centro histórico de México, museo privado nuevo, y ella colocó unas plataformas. Tú puedes hablar un poco de ese proyecto, pero también de la colaboración. No solamente la colaboración entre diferentes disciplinas, sino del público. Tú exiges también un tipo de pacto con el público, ¿no? Sí, acá hablaría también de la colaboración que sucederá con los mediadores durante todo este periodo de la exposición, porque son ellos quienes van a ejecutar este ritual de transitar el territorio y hacerlo sonar. Ellos tienen este diálogo, acercamiento es casi una danza, sí, es una danza, es un hacer música con el espacio, y la colaboración será con ellos. Tuvimos una conversación hermosa en donde también ellos nutrieron el proyecto con sus puntos de vista y la manera en la que ellos han vivido en este lugar y hablado del poder de este proyecto. Hace 3 años trabajan acá. Entonces, ¿quién mejor que ellos para hacer estas activaciones? Pero eso que estás diciendo tú, perdona que te interrumpa, lo decía Félix González Torres. Él decía que su obra no existe sin los mediadores, que es una cosa muy interesante. Es muy bonito esto que estás diciendo. Y por supuesto el público, o sea, el público, lo que estamos haciendo acá es una invitación a una escucha detenida, a tomar el tiempo de sentarse, escuchar, abrir el cuerpo a la emoción física de este sonido, ¿no? Y la colaboración, pues siempre, yo no puedo pensar mi trabajo sin colaboración, porque no sé hacer pocas cosas. Hago muchas, pero zapatero de sus zapatos. No, me encanta pensar en términos de colaboración siempre, porque es como, y eso lo contaba también con los mediadores, es como, hay una historia que me gusta mucho de cómo se hizo uno de los primeros atlas del cielo. Para poder hacer un atlas del cielo había que tener observadores en distintas partes del mundo, y entonces les mandaron los telescopios desarmados por barco, y es toda una experiencia, un viaje inmenso de esfuerzo humano para poder tener este atlas. La historia es bonita porque algunos de los telescopios que viajaban en barco, pues el barco naufragó, entonces no llegó el telescopio, entonces hay huecos en ese atlas del cielo. Todo esto para decir que se configuró este atlas en partes gracias a los distintos puntos de vista, los distintos observadores. Entonces, en un proyecto así funcionan los colaboradores, son distintos puntos de vista que crean este atlas bellísimo que luego es el proyecto. Sí, vamos a hablar ahora de la caja. La caja que está allí en la repisa, que es una caja hecha bellamente por Tangrama en colaboración con todos nosotros, tiene diferentes elementos que yo creo que es el secreto para leer este puzzle, ¿cómo se dice? Este rompecabezas. Las diferentes partes de esta exposición y de este proyecto están ahí. Entonces, vamos a hablar de las decisiones que tomamos con relación a lo que iba a contener esa caja entre Duchampiana y no Duchampiana que hicimos. Bueno, en la caja, una de las cosas que sí o sí queríamos tener era las placas de grabado, como volver a registrar este piso de metal en un medio que lo vuelve al metal otra vez. Es una foto amplificada de
3 de estas placas que vuelven a la placa de grabado, en este caso es zinc, y después se imprimen en papel. El hecho de utilizar un medio como el grabado era importante, que no fuera a ser reproducción digital, era importante por la materialidad. Estamos parados en materia emocional, ¿no? Entonces tenemos las 3 placas de fragmentos y hay 3 placas con las 3 épocas de piso de Tlatelolco. Hay piedra volcánica o tezontle, hay piedra cantera y hay mármol en las impresiones. También tenemos un leporello, un acordeón que tiene un storyboard, un script. Siempre trabajo con... Muchos de mis proyectos llevan un guión y siempre pasa al final de alguna manera. Es como cuando ya está terminado el proyecto, cuando estoy filmando algo, siempre lo último, y eso lo sabe mi editor, el guión llega al final. Supongo que es porque es cuando estoy un poco más alejada o más inmersa en el proyecto. Siempre tengo una conexión con la literatura profunda y ahí ese texto que está ahí es, digamos, como si hubiera un storyboard o un guión en las imágenes de archivo, sería ese. Y está el texto de Gabriela y el de Calvá, ¿no? Sí, yo escribí un texto que no es ni crítico ni historiográfico, es una cosa que no sé, me dictó el proyecto y decidí, en colaboración con todo el equipo, incluir un texto de Roger Calvá donde él introduce su libro El lenguaje de las piedras, donde es un texto muy, muy oscuro pero muy claro. Cuando vemos la obra de Tania instalada acá y vemos actuar el desminador, entendemos por qué se incluyó este texto, que creo que se entiende mejor hoy que cuando se escribió en los años 60. Muchas veces ocurre eso. Cuando un pensador escribe algo tan complejo y tan opaco en el sentido de la claridad del tiempo, se adelantó al tiempo. Estamos hablando de una especie de antropocentrismo invertido, que es lo que él hace. Él habla de piedras, no habla del hombre, él habla de las piedras y habla de cuestiones inanimadas. Y aquí estamos oyendo el sonido y la imagen de los metales y de las piedras. No solamente de los metales, de las piedras también. Entonces, esos elementos están en la caja como para ser descubiertos. Una de esas cajas se queda aquí en Colombia, va a ser depositada en la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? Y el resto de las cajas, pues bueno, no sé, se repartirán entre los diferentes colaboradores. También va a haber un disco. El disco se me olvidó, con el sonido, sí. El disco registra el sonido de Tlatelolco y el sonido de fragmentos. El disco no está listo, el LP, porque el desminador llegó la semana pasada para ser probado acá y se registró, ¿no es cierto? ¿Quieres decir algo más? Yo creo que igual si abrimos Sí. una pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, esto es un diálogo, también es un poco incómodo estar aquí uno como una especie de oficiante. Sí. Sería mejor si hacen preguntas y conversan aprovechando que está el artista aquí, ¿no? Preguntas o comentarios. Comentarios. No creo que olvidemos nada, no olvidamos nada, ¿no? No. ¿Faltó algo? Sí. Hola. Yo tengo una duda y es, yo no soy músico, entonces no entiendo mucho, pero digamos este sonido que escuchamos, ¿qué es eso? Me explico, no es lo mismo que una guitarra reproduzca una partitura y un violín reproduzca la misma partitura, van a ser sonidos diferentes. Entonces, exactamente qué instrumento o qué genera ese sonido en particular. Es un sintetizador electrónico, electrónico analógico, que produce frecuencias y ondas sonoras. No es un instrumento musical físico, sino como un programa de música que tiene ciertos parámetros. Entonces, tiene osciladores y tiene su sonido que se llama drone. O sea,
en esos parámetros que dimos, ves cuando aparecen los cuadritos sobre el territorio. Esos cuadritos son lo que la inteligencia artificial reconoce, y ahí es donde, digamos, llena con una combinación de esos sonidos dentro de esos parámetros. Como que llama, al momento de reconocer, llama el sonido y entonces el sonido aparece. Pero está, sí. Es como un metal reverberando. Qué bueno que suena así, porque esa era la intención. Un metal reverberando, dijo. Gracias. ¿Tienen alguna otra comentario, pregunta? A ver. Yo whisky. Hola, buenos días. Nada, gracias por invitarnos a experimentar con nuestro cuerpo cosas distintas, hechas con tecnología. Mi pregunta es si esto se puede replicar a otras superficies o a otras, es como que nos abre puertas de poder experimentar, no sé, otras emociones a través también de las texturas y la música. Me hacen. Abácate. ¿Yo? Pues mira, esa ha sido nuestra discusión. Nosotros es una discusión que no hemos zanjado todavía, pero hemos comentado mucho este tema, porque esto fue una obra pensada in situ, para fragmentos. Es para fragmentos, es un site específico, como lo es el piso de fragmentos. Es una obra que inspiró el piso y que se agrega otro elemento poético que es contextual para Tania y es archivo también. No sabemos cómo presentar esto fuera de aquí, no sabemos si lo podemos hacer y cómo lo vamos a hacer. Estamos pensando en el problema, pero evidentemente que hay muchos pisos con esa carga simbólica y real que pueden ser desminados, ¿no? No sé. No sé. Seguimos, o sea, le dicen el clavo porque justo es algo que me preguntó, o sea, nos preguntamos Gabriel y yo antes de llegar acá, pero yo creo que esta pieza es para este lugar. Sí. Es una comisión, fue pensada como una comisión, fue pensada como Y su sonido sí. está pensado en estas placas, o sea, esos parámetros en donde está el instrumento no van a sonar en ningún otro lado más que aquí. No, quédate tú con el micrófono. Todo eso, sí, fíjate que con el Tania, te quería preguntar, porque este espacio es un reto muy grande cuando otro artista fuera del autor original lo trabaja, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo lo positivo de tu pensamiento, es decir, qué es lo que quisiste realizar. Entonces mi pregunta es, cuando comenzaste a pensar en este proyecto, ¿qué quisiste evitar? Evitar. Es decir, si hubo cosas en cómo quisiste aproximarte a este espacio que dijiste, no quiero hacer esto. Es decir, ¿cómo abordaste este espacio? Sabes que no pensé en qué no hacer, porque inmediatamente supimos que tenía que ser sobre el piso mismo y tenía que ser un ejercicio de traducción sonora. Entonces, no había más opción más que entender cómo iba a suceder esa traducción en términos tecnológicos y en términos sensibles. Y además también fue muy claro que ese cuarto, la sala 3, tenía que ser el lugar de la proyección. Tuve la suerte de ver la exposición de Beatriz González y entrar a ese lugar con ese tapiz. Era conmovedorísimo también. Y el reto de hacer algo ahí que fuera suficientemente poderoso como lo es este piso, ¿no? Entonces no pensé en que no, sino más bien en cómo. Sí. Yo invité a Tania porque ella no iba a representar lo obvio, sino que iba a explorar y esculcar los intersticios de aquello que no vemos.
Este es el país que acuñó el término pornomiseria y queríamos evitar la pornomiseria. Entonces, de entrada, Tania era garantía de que eso no iba a ser, que no iba a suceder nunca porque ella no iba a representar lo que todo el mundo espera ver en los titulares, cuando uno se despierta y se toma el café. Esto es importante porque yo creo que el arte debería ser lo opuesto a eso, no anestesiarnos, sino alertarnos y darnos como una introspección de lo más terrible y de lo más bello, creo yo. Y Tania es especialista en su obra, se ha especializado, ella tiene una sensibilidad muy fina para el sonido y obviamente como viene de la literatura, para la traducción, y en eso las dos nos gusta la poesía y yo también leo ficción. Entonces tenemos ese punto de común, ese punto en común. Hola, nada, yo siento tengo una sensación con esta música, ¿no? Así como hay música que, nada, te hace feliz, ¿no? Que vas a bailar y te sube el ánimo, o música que, nada, como que te invita a concentrarte, a trabajar y eso, pues esta música sin duda alguna te pone triste, ¿no? O sea, habla de la tristeza. Y llevo acá una hora escuchando esto y sí me siento triste, ¿no? O sea, como que sí siento algo y me gustaría saber tú, pues aparte porque nos llevas una hora, llevas mucho tiempo trabajando con esto, ¿cómo has manejado esa emocionalidad, ¿no? Y bueno, ¿cuál ha sido como tu experiencia con eso? Yo escuché la pieza por primera vez el martes, porque el desminador no llegó hasta la semana pasada. O sea, oí algunos ejemplos por video que me mandaron cuando estaban montando, pero el martes que entré se me chinó el cuero y no se me quitó en horas. No podía, mi cuerpo no se calmaba de esta sensación. Y ahorita yo estoy conmovido, otra vez se me está haciendo así. Me sigue conmoviendo muchísimo. Es una sensación que no sabría definir, no es tristeza, pero es como una cosa profunda que me cala y se queda ahí rumiando adentro. Muy física, ¿no? Entonces me pasa lo mismo. Eso es lo que me pasa, sí. Mayra. Bueno, había alguien que había levantado la mano antes. Ahí está. Yo. Mi pregunta tiene un poco que ver con eso. El sonido, digamos que el sonido se ha usado mucho también en sanación. Las vibraciones se usan en sanación. Y teniendo en cuenta esto, cuando llegué a Fragmentos le decía a mi hermana que nos protegiéramos porque hay una carga muy, muy fuerte en este espacio. Y es un espacio que necesita como ir lentamente durante mucho tiempo, ser sanado, porque hay una carga energética real en estas piezas. Y creo que el trabajarlas ha ido sanando, crear estas piezas, este espacio ha ido sanando una historia muy fuerte en este país. Y creo que el sonido también funciona de esa manera. Entonces, no sé si es un comentario o una pregunta, si hay alguna intención o si sientes que el sonido que se está produciendo, que además nosotros lo sentimos también, es como si nosotros también recibiéramos el sonido para de alguna manera como mediadores de sanación o algo así, ir sanando y no sé, es como comentario, pregunta. No, sí tiene un afán de curar, o sea, es ir curando, limpiando, por eso desminar, o sea, es curar un territorio. Y también la escucha de tanta gente también colabora en esa idea de ir curando. La palabra sanación es compleja para mí, pero funciona en este caso, ¿no? Porque uno tiene que ir sanando y al hablar las cosas, pues va ventilando y cada vez duele menos, ¿no? Entonces tal vez escuchando muchas veces o escuchando y dejándose literalmente traspasar por las vibraciones sonoras van curándonos de algún modo, ¿no? Bueno, yo primero que nada, felicitaciones. Pues obviamente a ti, Tania, pero a todo el equipo y a Gabriela, pues de todo maravilloso. Que
yo sería puede estar aquí horas y experimentar, pero hablando de precisamente sobre la población y me interesado, me gustaría que nos hablaras de cómo usas el sonido como una herramienta para entender y para ayudarnos a traducir la historia, para ayudarnos a conectar con emociones que muchas veces no quieren conectarnos. Pero para ti eso siempre ha sido una herramienta fundamental en práctica y sería genial si nos contaras cómo es algo así, por qué, cómo llega a esta manera de vernos desde los de un lugar de ti. Sí. Yo aprendí a oír ampliamente. En 2015 me acuerdo que estaba haciendo yo un proyecto en Oaxaca y quería hacer un instrumento de cuerdas basado en un telar de pedal. Entonces fui a ver al artesano que podía tener un telar que no funcionara porque yo lo iba a convertir en otra cosa. Entonces, cuando lo fui a visitar, estuvimos conversando largamente y me dijo que a él también le interesaba el sonido, que de hecho él hacía parte de su trabajo con la luz apagada. Entonces, en el momento, por ejemplo, de hacer la urdimbre de las telas, él le gustaba hacerlo sin ver, para poder escuchar cuando un hilo se rompía. Eso que él me contó fue como un relámpago que atravesó todo mi ser, porque a partir de ahí empecé a entender el sonido desde otro lugar. Todo ese proyecto que se llamó Cromática tuvo que ver con el sonido de la labor. ¿A qué suenan las cosas cuando trabajamos a mano? Cuando molemos en un molcajete, cuando paleamos el agua para sacar el color. Ese vínculo y él me abrió el oído, pues. O sea, y ya que me abrió el oído, ya no hubo manera de que yo dejara de escuchar de esa manera, que no es en términos musicales, sino en términos sonoros. Entonces, desde ahí siempre voy encontrando cómo van sonando las cosas en mis investigaciones. A veces, dentro de la misma investigación, hay un par de pistas que me dicen por dónde tendría que ir el sonido y empiezas como desminar y como fragmentos solito por su misma topografía estaba pidiéndome ser escuchado, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta y voy a aprovechar que estamos hablando de tu fascinación con el sonido y de cómo lo usas, porque yo creo que es cierto, tú manejas muy bien el sonido, Tania, eso no es fácil. No solamente el sonido, la música y la poesía. Pero aquí hay un dispositivo tecnológico muy sofisticado y simple al mismo tiempo, que produce un efecto que en los años 60 se llamó el feedback, o antes. Esto cuando se estaba desarrollando todo el pensamiento cibernético. El feedback se ha asociado con la democracia. ¿Tú crees que aquí hay un circuito de feedback en el sentido de que hay un desminador, hay un archivo, el desminador activa una cosa que va a sonar solamente si se activa, o sea, va a producir una imagen y un sonido? Cuéntame un poco de ese proceso de las dos instancias. Me encanta lo que dices, o sea, no es algo que yo pensé cuando planeamos el proyecto, pero que suceda es genial. Y pensar en el feedback como democracia, claro, o sea, es como un grito que se repite en una marcha, ¿no? Son muchas voces que dicen lo mismo y hacen que suceda, ¿no? Y supongo que generar en tiempo real durante los 3 meses, 3 meses que este desminador espero que funcione como una gran marcha en donde las cosas se van nombrando continuamente 8 horas al día, ¿no? Sí, es que tú lo hablas en términos poéticos y esto también funciona como una activación en términos de esta poética de cómo nos conectamos con el archivo y cómo nos conectamos con el presente, ¿no? Es una invocación.
¿no? Tú hablas de ritual, y el ritual fue fundamental para el desarrollo de los happenings y los performances en los 50, happening, 60 performance. Y creo que es importante revivir esa idea del ritual cuando estamos desritualizados delante de una pantalla. También eso es importante porque tú estás haciendo una incisión en el aparato tecnológico. Estás invitando a que lo usemos y hagamos un ritual. Eso también hay que decirle. ¿Tienen alguna otra pregunta? Perdón, pero se me ha quedado eso. Hola, Tania, gracias. Somos compatriotas. Sí. Oye, no, me llama mucho la atención en el sonido que estoy escuchando ahorita, que tiene una cualidad muy visual también. O sea, yo como artista lo veo, realmente lo siento, y cuando llegué a la otra sala y todavía estaba el sonido de fragmentos, realmente podía visualizar ese sonido abarcando toda la superficie del territorio. Entonces, felicidades, la verdad. Muchas gracias. Sí, Gracias. Gracias, qué bonito que tú lo veas, ¿no? Porque... ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿O nos dedicamos a la celebración? Bueno, muchas gracias por... Gracias. Gracias. Ooh.